Buenas noches, mi nombre es Michael Rondón, soy estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los hitos históricos del modelo económico dominante. Al hablar de hitos históricos nos referimos a los acontecimientos más importantes que tuvo o que tiene el modelo económico dominante. ¿Qué es el modelo económico dominante? Es el modelo que utilizan los países potencia o los países desarrollados, como ellos mismos se denominan, para ejercer presión sobre los países subdesarrollados y mantenerlos así en un círculo vicioso en el cual no se puedan desarrollar y no puedan ser potencias. El primer hito histórico que encontramos surge en el siglo XVI, cuando el mundo comienza la división y es cuando empieza la conquista del mundo. Es cuando encontramos la primera división del lenguaje entre países desarrollados o países subdesarrollados, que en ese entonces ellos lo llamaron metrópolis y colonias, que implica la segregación entre países civilizados y países bárbaros. El segundo hito histórico lo encontramos en el año 1533. En este año es cuando se celebra el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal. Ese tratado fue concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI. Entonces, por medio de este tratado, se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Y durante los periodos siguientes a la conquista, se formaron alrededor de las grandes metrópolis, que eran el centro, unas periferias, que antes eran llamadas colonias. El tercer hito histórico lo encontramos en el año 1919, donde con el fin de la Primera Guerra Mundial se lleva un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras. Y así se conoce el Tratado de Versalles. Es una formalización jurídica del imperialismo. Entonces, este legitimó el discurso de la dominación sobre la base supuesta de la misión civilizatoria de Occidente sobre, vuelven ellos a decir, los países atrasados o como los denominaron, salvajes. ¿Qué pasa con este pacto? Este pacto lo que hizo fue estipular la repartición de las colonias por el mundo. Entonces entre ellos se repartieron las colonias y a través de mandatos organizados por la Sociedad de Naciones, que fue instituida en ese mismo tratado. El artículo 22 de este tratado me llama la atención porque eh, menciona cómo se va a fijar el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. Entonces, dice que los mandatos autorizaron la administración de las colonias repartidas en nombre de la Sociedad de Naciones por parte de las potencias imperialistas con el fin de construir esos territorios al desarrollo, hasta que ya fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Pero como lo dije al principio del video y en base al análisis hecho a la lectura, los países potencia lo que buscan es maquillar, decir que el desarrollo siempre es el futuro. Pero detrás de todo esto, detrás de todos estos mecanismos, lo que están haciendo es asegurarse de que los países del tercer mundo nunca lleguen a ser una potencia. Entonces, el cuarto hito histórico, que me pareció muy importante, lo encuentro durante el discurso de posesión del presidente Truman, el 20 de enero de 1949, donde por primera vez el presidente menciona la dicotomía desarrollo y subdesarrollo. Entonces,
Lo que hace el presidente Truman es manejar o maquillar la palabra subdesarrollo como una trascendencia al desarrollo. Pero como ellos ven la realidad, un país subdesarrollado no es un país que está transitando hacia el desarrollo, sino es un país que es atrasado, a diferencia de ellos, que son una potencia. El desarrollo como meta exige el esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo y requiere la cooperación de todos los países del mundo, manifiesta el presidente Truman en su discurso. Entonces él propone un plano de igualdad formal a los países y por medio de este discurso se debilita la visión imperialista de naciones predeterminadas a la misión civilizatoria. Entonces, ¿qué fue lo que el desarrollo propuesto por el presidente Truman enmarcó? El modelo keynesiano de la época. Entonces ese modelo estaba basado en el intervencionismo económico del Estado o de los países potencia para aumentar la producción y la acumulación de capital y el progreso técnico, entre comillas hablando. Entonces, este se trata de un desarrollo vinculado al sistema político y el presidente también en su discurso marcó el horizonte de la hegemonía de Estados Unidos al desmantelar el antiguo sistema de mandatos y abrirle a este país las puertas a nuevos mercados sobre la base de un nuevo sistema imperialista de corte anticolonial. Pero siempre están basados en el imperialismo. Las potencias siempre están basadas en tener a los países subdesarrollados trabajando para ellos, maquillando obviamente la palabra subdesarrollo como si fuera una trascendencia hacia el desarrollo. El quinto hito histórico lo encuentro con la teoría de despegue. La teoría de despegue fue en el año 1960 y la marcó Rostow. Entonces la teoría de despegue nos muestra el camino que deben seguir los países atrasados o los tercermundistas para alcanzar una modernización. Pero entonces él también en la teoría señaló que estos países requieren que se les provea ayuda de forma monetaria, en tecnología y en experiencia en este proceso. Pues sin la acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden crear las condiciones para la innovación económica institucional. Las influencias políticas de Rostow se hicieron notar en el diseño de dos programas. Me pareció muy importante resaltar el Plan Marshall, que buscó redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y el segundo es la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda de los países de América Latina y el Caribe ante los graves problemas sociales y económicos que enfrentaban y pretendían neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la Revolución Cubana del año 1959. En el 2003 encuentro otro hito histórico y es cuando el Banco Mundial nos ilustra con algunos indicadores cómo los países desarrollados invierten su dinero y lo compara con los países subdesarrollados, cómo invierten su dinero en los mismos ítems. Entonces, tengo como ejemplo que en la actualidad los países ricos o las grandes potencias gastan $2.700 anuales por persona en salud. Por cada habitante son $2.700. Caso contrario, en América Latina, un país como Colombia, tercer mundo,
gasta $29. Perdón, corrijo, gasta $262 por persona. Y en África, un país denominado salvaje, se gastan $29 por persona. Otro ejemplo muy claro. Me pareció un poco duro, pero me pareció bueno cogerlo. En los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años, o sea, de 0 a 5, son 7 por cada 1000, alrededor de 7 por cada 1000. En los países pobres, tercermundistas, la cifra asciende a 121 niños por cada 1000. Otro ejemplo que me gustó tomar fue que el 85% del gasto mundial en educación durante el 2002, recordemos que estas cifras las dieron en el año 2003, entonces en el año totalmente anterior, la educación, el 85% lo invirtió los países ricos. Creo que me he extendido un poco en el video, pero quería dejar muy claro cada ítem, cómo lo vi, cómo lo entendí. Y quiero finalizar el video sobre una reflexión acerca de los aportes de las doctrinas que dejó el Papa Juan Pablo II en la Iglesia Civil. Hay una frase que él dijo que me marcó mucho, y es la que le dice a los jóvenes: entre todos nos podemos ayudar y vamos a progresar. Es cierto, me gusta mucho esa frase. Siento que si entre todos nos ayudamos, siento que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, sin ánimo de ser comunista ni sonar de ninguna ideología política, pero si todos ponemos un granito de arena, podemos hacer de este mundo un mundo mejor, en todo sentido, no solo económico, sino cultural, social, en todo sentido. Muchas gracias por haberme prestado atención, espero que les haya quedado muy claro y que tengan un feliz resto de día.